Hace ya varios años, en un tiempo en que la timidez era mi compañera constante, me encontraba al borde de un emocionante nuevo capítulo de mi vida, la preparatoria. Conocía de antemano el desafío que esto representaba, pues ser tímido no es precisamente una ventaja cuando se trata de interactuar con nuevos compañeros y abrirse a nuevas experiencias. El primer día de preparatoria, como era costumbre, decidí sentarme en la primera fila, buscando un lugar discreto para evitar ser el centro de atención. Mientras esperaba que la maestra llegara, el aula se llenó de la energía de mis compañeros entrando, y entre ellos, una figura destacó desde el primer momento. Llamémosla Luz, un nombre que encaja a la perfección con su personalidad. Con su sonrisa encantadora y su presencia alegre, Luz irradiaba vitalidad. Aunque no hablaba mucho inicialmente, su carisma era innegable. A medida que los días avanzaban, fui conociendo a Luz de manera gradual, y nuestra relación comenzó a florecer tímidamente. Sin embargo, quiero subrayar que esta introducción es esencial para comprender cómo evolucionaron los eventos que marcaron el curso de nuestra historia. Pasados 3 meses, nos asignaron un proyecto en equipo que nos obligó a trabajar juntos. Este fue un punto de inflexión para mí. Decidí enfrentar mi timidez y tomar la iniciativa, no solo por la necesidad de cumplir con el proyecto, sino también por el deseo de acercarme a Luz. Esta tarea fue un desafío personal, y aunque me resultó intimidante, lo afronté con determinación. Después de algunas semanas, mi relación con Luz dio un giro. Comencé a sentir algo especial por ella, un sentimiento que me llenaba de emoción. Pero, dejemos esa parte para otra ocasión, ya que mi objetivo principal es centrarnos en el comienzo de nuestra historia. Unos 6 meses después, nuestra vida en la preparatoria tomó un nuevo rumbo con la llegada de una nueva estudiante, a la que llamaremos Carla. Su ingreso a la escuela añadió una dimensión intrigante a la relación entre Luz y yo. Decidí aprovechar la tecnología de moda en ese momento, Facebook, para acercarme a Carla. Nuestras conversaciones se volvieron cada vez más frecuentes, y mi interés por ella creció con el tiempo. Mientras continuaba mi relación con Luz, tanto en la escuela como en línea, también empecé a conocer a Carla. La verdad es que era bastante inexperto en asuntos del corazón. Además, Luz era mayor que yo por varios años, lo que añadía un elemento adicional de complejidad a nuestra relación. Sin embargo, estábamos dispuestos a superar cualquier obstáculo. Nuestra relación no estuvo exenta de desafíos. Hubo peleas debido a la falta de comunicación y la inseguridad, como suele ocurrir en relaciones en crecimiento. Pero, juntos, logramos superar esos obstáculos y fortalecimos nuestra conexión.